El ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, declaró este jueves como testigo en el denominado caso Bombas. En el interrogatorio, el secretario de Estado negó haber tenido injerencia en la contratación del exfiscal Alejandro Peña en la cartera que dirige y descartó una intervención suya en la investigación de los atentados. Queremos conversar sobre esta diligencia y para eso está con nosotros el abogado defensor del caso Bombas, Rodrigo Román, quien estuvo a cargo precisamente del interrogatorio al ministro del Interior. Abogado Román, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, buenas tardes. Abogado, lo primero que quiero preguntarle es ¿por qué se cita o por qué declara el ministro del Interior en calidad de testigo? ¿Cuál es la figura ahí que se configura? Mira, esta defensa particularmente postuló desde los comienzos del juicio, remontémonos a agosto del 2010, que este caso resultó de un montaje, de una operación política que habría sido tramada desde el Ministerio del Interior en colusión con el otrora fiscal Peña, ¿verdad?, que finalmente pasó a ser dependiente del Ministro del Interior, lo que obviamente en alguna medida refrendó la tesis de esta defensa en lo que dice relación con aquello. Nosotros entendíamos entonces que era importante poder escuchar de boca del ministro los dichos para que lo aclararan no solamente a los intervinientes en el caso, sino que aclararan en general a la ciudadanía, teniendo en consideración que este es un juicio que alcanzó un grado de una connotación mayor de alcance nacional, y las dudas que haya que este habría participado en esta decisión que se tomó de formalizar. Considera tú que la acusación propiamente tal se fundó en la supuesta existencia de una asociación ilícita terrorista. Luego habían otros delitos que se imputaban, que era la colocación de artefactos explosivos terroristas y financiamiento para el terrorismo. A poco andar esto se cae solo. Luego de la audiencia de preparación de juicio oral, es un momento en el cual el Ministerio Público solicita el sobreseimiento definitivo de lo que dice relación con la asociación ilícita terrorista y pervive solamente los otros dos capítulos, que son colocación de artefactos explosivos terroristas y financiamiento del terrorismo. Esos dos delitos son los que hoy día está siendo juzgado. Ahora, en concordancia a la teoría del caso de esta defensa, que hemos manifestado desde un comienzo que esto es un montaje, que hubo una injerencia de parte del poder político, nos parecía importante que el ministro pudiera contarlo, lo que lamentablemente no nos pudo contar con detalle a propósito de cómo se desarrolló la audiencia el día más. A ver, lo que ustedes, en definitiva, para tenerlo más claro aún, lo que ustedes quieren despejar, la defensa, es si había o no nexos entre el ministro del Interior y el fiscal en ese entonces, Alejandro Peña. Así es. Y si eso influyó, el Ministerio del Interior, y en este caso el ministro Ginspeter, si influyó en la investigación procesal. ¿Eso es? Efectivamente, eso era el propósito. Yo creo que se cumplió en alguna medida, sin perjuicio de la actitud que tuvo el ministro, que fue un testigo renuente. ¿Qué actitud exactamente? La verdad que yo creo que están las imágenes. Él llegó con una cierta impaciencia, diría yo, con una cierta altanería. Él refirió dos veces a la magistrada, a la jueza presidenta, la circunstancia de ser ministro del Interior, mientras la jueza lo que hace con todos los intervinientes le ordenaba de cómo tiene que ser el comportamiento de un testigo, en este caso en el juicio. Él pretendía entonces que a propósito de su investidura podía tener un tratamiento distinto, lo que ciertamente resulta ser imposible, porque cualquier testigo, sea ministro de Estado, sea presidente de la República, sea un ciudadano común y corriente, tiene la obligación de comportarse como tal conforme a las reglas procesales. Ahora, de todas maneras, obviamente el ministro niega esta conexión, niega que él haya tenido una participación directa o una intervención más bien directa en las investigaciones del exfiscal Alejandro Peña. ¿Qué lo lleva a usted, particularmente Rodrigo, a pensar en esa hipótesis o en esa tesis? Mira, en la circunstancia que en junio del 2010 se produjo una detonación de un artefacto explosivo en la cercanía de la casa del presidente de la República, eso significó y determinó que el ministro Ginspeter, a viva voz y a través de distintos medios, refiriera la preocupación del gobierno por la lentitud que tenía la investigación. Incluso él señaló que era necesario darle un plazo, no más de un año se tenía que esclarecer aquello hecho. Eso provocó una de las tantas controversias que existió entre Interior y la Fiscalía Nacional, particularmente el fiscal nacional, Sabat Chaguán, en su momento, le dijo que no era el Ministerio del Interior quien podía dar los plazos. A propósito de ese evento en particular, se produce el cambio de fiscal a cargo de la investigación. Sale el otro fiscal también regional Oriente Armendáriz y entra Alejandro Peña. Alejandro Peña es nombrado el día 14 de junio del 2010 y este mismo formaliza el 14 de agosto, del 17 de agosto más bien del mismo año, en 2 meses. En esos 2 meses no se practicó ninguna diligencia investigativa. Lo que se hizo fue hacer síntesis de lo que el otro fiscal había hecho y las policías durante 5 años. Incluso
La falta de fundamento de la formalización y la posterior acusación se funda en las circunstancias de lo expuesto incluso por el vocero de la Fiscalía Oriente en su momento, un señor de apellido Chilin, quien señaló que efectivamente la Fiscalía Oriente jamás formalizó porque no tenía antecedentes para ello. Entonces, Pérez, usted está diciendo que en 2 meses, sin antecedentes nuevos, sin elementos que permitieran formalizar, se acelera esta diligencia y usted dice que interviene directamente el Ministerio del Interior. Claro. en esa aceleración de esta diligencia. Claro, lo que se expresa en los dichos del mismo ministro Ginspete, que es lo que quisimos explorar hoy día, y a propósito de la resistencia que hubo por parte de él y por parte también de algunas defensas, lo que resulta increíble, lo que resulta lastimoso. A ver, pero explíqueme eso, porque entiendo que no hay una sola opinión en las defensas de los imputados. Efectivamente hay diferencias en las defensas, lo que se expresó hoy día, lo decía de manera lastimosa, la defensa de Solar Domínguez y Fuente Aliaga, defensa particular de Solar Domínguez, Daza, Soto y Valentina Jorba, y por otro lado la defensa de Fuente Aliaga, particularmente el defensor penal público Claudio Aspe, de manera sorpresiva, de manera lastimosa. Fueron ellos quienes blindaron finalmente la declaración del ministro Ginspete y no permitieron, ellos torpedearon la posibilidad de que Ginspete pudiese haberse referido de manera pormenorizada a las preguntas que se le formularon. A ver, pero ¿puede explicarlo en términos más concretos para que se entienda bien cómo torpedearon eso? ¿Cómo se entiende? Porque no se entiende muy bien cómo no hay una unidad entre ustedes, o hay posturas distintas, claramente. Hay posturas distintas, hay teorías del caso distintas que se manifestaron al momento del alegato clausura, cuando esto comenzó el día 28 de noviembre del 2011, sin perjuicio que se haya desarrollado una defensa, por decirlo de alguna forma, armoniosa, pero al final del juicio reviven estas diferencias y la actitud que asume la defensa de Solar Domínguez y de Fuente Aliaga es que esta diligencia resultaba inútil porque ellos entienden que la declaración del ministro como en calidad de testigo venía a politizar el tema. Y la verdad que nosotros hemos señalado que el principal fundamento de este caso es un fundamento político. ¿Pero usted diría que en el caso de la gestión que usted está haciendo no hay también una intención política, Rodrigo? En ningún caso, porque aquí lo que hay es que efectivamente, a propósito de la relación que se genera entre el ministro Ginspete y Alejandro Peña en el año 2010, las reuniones que hoy día el ministro reconoció, que no ahondó, pero reconoció que existieron, el grado de intervención que hubo de parte del poder político a propósito de una circunstancia concreta, cuál es la colocación de artefactos explosivos. Eso nadie lo niega. Que han habido casi 200 eventos, lo dicen los fiscales hoy día, de bombazos en Chile. Pero otro tanto imputarle la responsabilidad respecto de aquello a una persona en particular. Y más aún, se refrenda la tesis de esta defensa de lo que dice en relación con el montaje, porque en la previa, el 14 de agosto, lo que se hace es que se construye, también con el apoyo de algunos medios de comunicación, particularmente con TVN, quien participa de las diligencias el día 14 de agosto. ¿De qué año me dice usted? 14 de agosto del 2010. Perfecto. Y luego esa misma semana, el 17 y 18, emiten en el informe especial. 2 meses después, que hubiese asumido el cargo Alejandro Peña, en reemplazo de Javier Almendares. Exactamente. Ya, a ver, pero para terminar lo que pasó, para entender más aún con todo esto que pasó hoy día, ¿sirvió realmente esta diligencia? Porque la sensación es que no se cumplieron los objetivos aparentemente. La verdad que es primera persona del día que escucho decir que no se habría cumplido el objetivo y que le queda esa sensación a usted, porque viendo en la prensa, viendo la reacción de muchos actores sociales, de muchos intervinientes en el juicio, efectivamente lo que quedó al descubierto es que tuvimos un testigo renuente, un testigo hostil, un testigo que se descontrola, un testigo que le molestaba. De acuerdo, pero eso de ahí a señalar que se cumple el objetivo de probar, digamos, o de poder establecer si es que hubo nexos o no, eso no queda establecido. Eso finalmente no fue posible debido, te digo, al blindaje que hubo del testigo y de la forma como se impidió que efectivamente el testigo pudiera referirse de manera pormenorizada a la relación que reconoció haber tenido con Alejandro Peña. Abogado, ¿por qué el ministro del Interior declara en un departamento de extranjería y no en un tribunal? Mira, eso la verdad que tiene un fundamento procesal, ¿cierto? Hay un artículo, el 301 del Código Procesal Penal, que señala que ciertas personas tienen dicha facultad de señalar un lugar y día para la declaración, dentro de los cuales se encuentra el ministro de Estado. Pero hoy día lo que ocurrió es que efectivamente que se hizo un mal uso de dicha prerrogativa, y digo mal uso porque las instalaciones no eran las más adecuadas, porque se tuvo que trasladar todo el tribunal, considera a todos los intervinientes, fiscales, querellantes, acusados, defensa, los jueces, casi 30 personas, un dispositivo de seguridad impensado, injustificado en el centro de la ciudad. Y claro, nosotros entendíamos que siempre, y ya que el ministro había planteado su muy buena disposición y su entusiasmo para declarar, lo lógico, lo natural que hubiera hecho es que hubiera concurrido personalmente al tribunal. Y a este respecto yo creo que viene al caso, el ejemplo de otro caso, que una persona también con fuero, que es el comandante en jefe de la FACH,
que él, incluso caminando, llega al despacho del ministro Mera, que está investigando el tema de Juan Fernández, y no hace uso de esta prerrogativa de la no obligación de comparecer. Entonces, cuando nosotros escuchamos hace un tiempo atrás que muy exactamente decía que el ministro Kinspeter dijo que no tenía ningún inconveniente en declarar, la verdad que hubieron algunos inconvenientes. Esto hubo resistencia de parte del Ministerio del Interior para su declaración. Recuerda que entre medio hubo una suspensión del juicio inesperada a propósito de una recusación por ellos presentada, en primer lugar, que arrastran al Ministerio Público, y finalmente se concreta en esta dependencia haciendo uso exclusivamente de esta prerrogativa que la otorga el Código Procesal Penal. Rodrigo, lo que usted ha planteado finalmente y la tesis que usted ha sostenido durante todo este tiempo es que la Fiscalía no tuvo la debida independencia para poder investigar este caso y que fue intervenida por el poder político, en este caso el Poder Ejecutivo a través de su ministro del Interior. ¿Eso está diciendo? Exactamente, lo que nosotros hemos sostenido es aquello, y todo eso se funda en varias circunstancias, pero hay que tener en especial consideración la falta de fundamento dice relación con lo desordenado, con lo desprolijo, con la falta de profesionalismo de las policías y con la falta de objetividad con la cual actúa el Ministerio Público. Nosotros tenemos fundadas sospechas que efectivamente el Ministerio Público fue instrumentalizado y se formalizó en su momento de manera irresponsable, que significó la cárcel por mucho tiempo para muchas personas. Se inventó el supuesto delito de asociación ilícita terrorista, y ese invento fue echado a tierra por ellos mismos, porque ellos son ellos los que solicitan el sobreseimiento definitivo. Y entonces, hoy día, una vez que la misma Corte Suprema reafirma, digamos, a los jueces que habían sido impugnados, digamos, por falta aparentemente de independencia o de por parcialidad, una vez que todo aquello, digamos, se despeja, los jueces son reafirmados por la Corte Suprema, se cayeron varias pruebas, ¿hacia dónde va este caso? ¿En qué está? Mira, la verdad que yo creo que el sistema de enjuiciamiento criminal actual, con la instalación de la reforma procesal penal, es muy joven en este país, tiene algo más de 10 años. Yo creo que lo que va corrido de este sistema procesal penal, sin duda que el caso Bomba va a quedar en los registros y va a quedar el antecedente precisamente de cómo no se tienen que hacer las cosas. Porque, entre otras cosas, resulta increíble que el mismo testigo, el ministro Kinspeter, señala hoy día, por ejemplo, que la circunstancia que 9 policías de Carabineros, no solamente del GOPE, sino que de la BOCAR y de Volcar, de distintos estamentos de la policía, hayan señalado en el juicio que las firmas contenían distintos informes periciales, no son las de ellos. Es increíble entonces que el ministro de Estado o los fiscales también hayan señalado que eso es un tema no menor, en circunstancias que estamos en presencia de un delito. Ahora, Rodrigo, necesito de todas maneras preguntarle lo siguiente, que justamente aquello que pregunté en su momento al ex fiscal Javier Armendáriz, que tuvo este caso. Se dijo en varias oportunidades que mientras estuvieron detenidos los imputados bajó el nivel de colocación de bombas en este país. Se hizo un vínculo. Alguien tiene que estar poniendo las bombas. ¿Qué pasa ahí? Sin lugar a dudas. Hasta lo que yo entiendo no son bombas robot. Exacto. Han sido bombazos reales a distintas dependencias, creo que suman casi 200, pero no es efectivo que la circunstancia de la detención de estos muchachos en su momento en agosto del 2010 ha significado la disminución. Estadísticamente hablando se han mantenido, incluso se han subido el nivel. Hay hasta hace un par de semanas recién habían nuevos eventos de similares características, razón por la cual eso fue un fundamento político. En su momento se dijo, con esto se detuvo un poco este hecho, pero eso no es real, basta ver la estadística, y la estadística por supuesto que la tiene el ministro del Interior. Y por lo tanto usted diría que este caso se va definitivamente a desmenuzar, a desinflar. ¿Qué va a terminar ocurriendo entonces? Mira, yo creo que, por un lado, con el mérito de la prueba producida por el Ministerio Público y los querellantes, que es incapaz de fundar una decisión condenatoria, el único camino posible, conforme a la valoración de dicha prueba, es la absolución, sin perjuicio que esta otra arista que dice relación con la participación del poder político eventualmente pudiera quedar contenido en la sentencia absolutoria que entiende esta defensa que es lo que va a ocurrir, sin perjuicio también de lo que puedan hacer otros órganos, como por ejemplo la comisión investigadora que se creó en la Cámara de Diputados. O sea, no es menor la circunstancia que este caso funde o exija la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados a propósito del mar de irregularidades que ha rodeado permanentemente este caso. Muy bien, abogado Rodrigo Román, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Cerramos estos 30 minutos, ya volvemos con más noticias.